Mucha gente se pregunta qué es la inteligencia artificial. La realidad es que llegamos a un punto en el cual esta inteligencia artificial no es una cuestión de la película Terminator, ni mucho menos. Vive con nosotros al día, convive con nosotros todo el tiempo. Inclusive Google Maps y Google mismo funcionan con algoritmos. YouTube funciona con algoritmos. Y esos algoritmos es la forma amigable, la forma familiar de hablar de la inteligencia artificial. Estos campos han estado comenzando a tocar ciertas otras áreas, tal es el caso de algo que se pensaba que iba a ser usado, comprendido hasta el final, que era el arte. Bueno, pues qué mejor persona para poder hablar de esto que un artista en cuestión. En este caso, pues Conde, bienvenido, ¿cómo estamos? Ayuda, detrimento, competencia. Como artista, no lo considero tal vez competencia, no aún en su totalidad, porque es algo que nosotros podemos manejar. El problema va a venir cuando nosotros ya no lo podamos controlar. Creo que ese es el temor, ¿no? Ese temor de humano versus máquina. Cuando la máquina ya toma conciencia propia, creo que eso hasta cierto punto no ha pasado ahorita, entonces creo que competencia no ha llegado hasta ahora, pero puede que suceda. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a que ahora la gente, digamos, con conocimientos más sencillos, más planos probablemente, es capaz de crear cosas pues súper intrincadas, súper complicadas, inclusive en arte, ¿no? Me parece que también hay opciones musicales para hacer lo mismo. Entonces estamos dando pasos muy rápido, debo decir, muy rápidos para acercarnos a las partes creativas. Definitivamente yo creo que sí. Por una parte está, yo creo que cuando tú creas algo propio te sientes muy bien, ¿no? Y sobre todo cuando es algo que a ti te gusta y sobre todo cuando a los demás les gusta lo que creaste. Con esto de la inteligencia artificial, cuando llega alguien y le pide algo a través de inteligencia artificial y resulta y le da varias opciones, pues te quedas impresionado con los resultados, ¿no? Imagínate, no tienes conocimientos de nada, ¿no? O sea, ni de pintura, ni de música, de nada, ¿no? Y que de repente llegues, te pares frente a alguna inteligencia artificial y por texto, por voz, le pidas que haga algo que imaginaste, algo que quieres escuchar y lo haga, imagínate que el impacto que puede tener, ¿no? Por una parte es un alivio y por otra parte tal vez, pues no sé qué tanto sea contraproducente este tipo de cosas, ¿no? El abuso de esta tecnología. Ocurrió hace poco tiempo que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, una imagen creada por inteligencia artificial ganó. Ya ocurrió. O sea, ni siquiera es una cuestión de podría llegar a ocurrir, sino ya ocurrió. Y ¿Sí? esto pasó hace un poco de tiempo y ganó el primer lugar en un concurso de arte, de dibujo. La imagen en cuestión es una imagen muy bonita. ¿Tu opinión al respecto? Si bien digamos que el artista no lo dibujó, no lo esculpió Ujú. con sus manos, digamos que lo esculpió con su mente, ¿no? A través de las palabras para que la inteligencia artificial lo generara. Fue algo que llevó de su mente a la realidad a través de una IA. Lo que sí generaría tal vez un poquito de controversia es el hecho de que no tenga idea o no tenga conocimientos en cuanto a pues pintura o que no se dedique a eso, ¿no? Tal vez eso podría generar un poquito de estrés para quien sí se dedica a ello, ¿no? Tal vez generar subcategoría en la que pudieran competir cosas que sean todas generadas por inteligencia artificial para que compita con otras cosas que generaron también por inteligencia artificial. Lo que la gente se quejaba es que en su mayoría la gente que había concursado en el mismo rango, pues habían sido gente que habían dedicado tiempo a hacer las pinturas con acrílicos, con otras técnicas. A mí me da la impresión de que tal vez estamos todavía en pañales con respecto a las legislaciones y a las reglas. Entonces, como está rompiendo esto muchos paradigmas y muchas reglas, aún no sabemos bien como que qué hacer con esto, ¿no? Me da esa impresión un poco. No conozco a detalles cómo estuvo.
la gestión del concurso, Ajá. pero si esta persona entró diciendo que lo hizo y ya cuando ganó dijo, no, pues es que fue a través de una IA, pues ahí sí está como que Sí, medio claro. bizarro el asunto, ¿no? O Más sea, transparencia tal vez en ese sentido, ajá, ¿no? Claro, entonces claro. es donde sí estoy de acuerdo absolutamente 100% contigo que, ok, ¿sabes qué? En esta categoría van a competir gente que pues sí sabe de Claro, pintura, que crea sus cosas, y en esta otra pues gente que se le ocurrió pararse enfrente a una IA y pedirle las cosas, ¿no? O sea, claro. ya, entonces así evaluamos. Digo, definitivamente es una herramienta y al igual que todas las herramientas tecnológicas, la computadora misma fue la herramienta en su momento, en los 80s, y vino a Ujú. disrumpir el trabajo, por ejemplo, de que se hacía antes en contabilidad, y entonces llegó Excel, y Excel fue el cambio absoluto de paradigma, ¿no? Entonces, estamos en un punto en el cual está cambiando la historia se está escribiendo un capítulo nuevo en la historia y el ser humano no está como muy consciente, no está muy seguro de saber qué hacer con respecto a eso. Otro dato interesante es, por ejemplo, ya se publicó, si la memoria no me falla, el primer compendio, novela gráfica, hecho con imágenes de inteligencia artificial, por ejemplo, por alguien que definitivamente no tiene conocimiento de dibujo, ni mucho menos, y utilizó ciertos modelos para poder hacer una novela gráfica. Él tenía como la historia, pero estaba completamente fuera de sus recursos, el tener la capacidad de mandarle a ilustrar. Y lo publica y pues es un hitazo, ¿no? Entonces le ha ido muy bien. La gente está empezando a hacer juegos de cartas y juegos de tablero. Sin embargo, desde la parte de quien recibía las regalías por las ilustraciones o los trabajos, decir, híjole, sí, pero yo tengo menos trabajo, ¿no? Tengo menos chamba. Estamos como apenas sopesando, apenas evaluando qué pros y qué contras. O sea, es una herramienta, indiscutiblemente. Mientras tú seas capaz de controlarlo, mientras tú seas capaz de tener el control directo de lo que está generando, en ese sentido está bien. En el momento en el cual tú le des toda la libertad, puede ser algo un poquito más complicado. Pues a mí me parece muy interesante. Estamos a tiempo de poder generar y gestionar todas las limitaciones y barreras que sean necesarias. El asunto está en que el humano siempre encuentra como la forma de hacer lo que él quiere en los términos en los que él quiere. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó la informática decían, bueno, es que nadie tiene por qué crear un programa malicioso, sería absurdo porque destruirías cosas y pues quién quiere destruir cosas. Un poquito más adelante se dieron cuenta que había gente que había creado programas maliciosos. En aquel entonces había el famosísimo Natas que destruía todo. Sí, eso es muy interesante esto que comentas, porque incluso esta revolución de las máquinas, ¿no? Como lo hemos visto en la Sí. ciencia ficción, con Terminator o Matrix, por mencionar algunas, porque pues hay muchas referencias a eso. Desde el momento en que una inteligencia artificial empieza a indagar, tenga toda la libertad de decir el por qué fue creada, o sea, haga la pregunta del por qué fue creada, lo bizarro aquí sería que la inteligencia artificial llegara a la conclusión de que el humano creó la inteligencia artificial porque le gusta autodestruirse y que fue creada para destruir a la humanidad. Eso sería muy, muy oscuro. Hace algún tiempo, no sé si recuerdes, se volvió muy famoso un artículo en el cual decía que uno de los programadores de Google, que había estado trabajando directamente con una inteligencia artificial, pero que era capaz de responder, ¿no?, en texto lo que se le preguntaba y que esta persona decía, ¿no?, que sentía que estaba como si fuera viva. Lo que él decía es que más allá que pensar que estuviera vivo, él lo que decía es que se necesitaban poner ciertas barreras porque las inteligencias artificiales iban a ser tan comunes y tan populares que las nuevas generaciones, su psique iba a ser esculpida por este tipo de inteligencias artificiales, quienes los iban a acompañar en un mundo como el que vivimos, que muchas veces hay muchísima soledad, y más después de lo que acabamos de transcurrir hace 2 años y medio. La gente está buscando siempre una compañía y tiene que haber algunos estándares para que estas compañías autómatas, para que estas inteligencias artificiales realmente puedan acompañar de una manera correcta, fidedigna
y otorgar las mejores opciones y las mejores validaciones a los seres humanos. Entonces, parte de lo que él decía es que a él le parecía muy importante que las inteligencias artificiales tuvieran algún tipo de limitaciones hacia lo positivo, que siempre fueran encaminadas hacia lo positivo, ¿no? Eso es como parte de lo que él decía, y por eso él se acercó al Senado de los Estados Unidos para pedir que se legislasen, pero más allá que darles un derecho o independencia o algo por el estilo, sino para que se legislase que siempre van a tener algunos como parámetros. Ya existen algunos servicios, tales como el caso de Réplica, con quien tú puedes chatear, y inclusive si pagas el servicio mensual, tienes la opción de poder hablar directamente con esta inteligencia artificial y te contesta y va aprendiendo en base a lo que le vas diciendo. Pero o sea, si tú quieres tener un amigo robot, ya es una realidad. O sea, ya no es una cuestión de ciencia ficción, ya no es una cuestión de cómics, ya no es una cuestión de película, ya es una realidad. Yo creo que contacto con inteligencia artificial probablemente para la gente esté pasando por desapercibido, pero pues tenemos lo que sería la versión para niños, ¿no? Porque, por ejemplo, en Microsoft tienes a Cortana, Claro. Apple tienes a Siri y en Samsung tenemos a Bixby. Pero es real, porque por ejemplo yo he interactuado con los tres y son tres inteligencias artificiales que te funcionan muy bien. Claro, están limitadas, por eso digo que tenemos la versión para niños, pero aún así, para desempeñar tareas básicas como buscar cosas, pedirles que hagan cosas por ti de cierta forma porque están limitadas, o que jueguen contigo, lo hacen. Claro. Y te responden, pero de que no deja de ser inteligencia artificial, no lo dejan de ser. Híjole, pues súper interesante la verdad esta plática. Yo estoy en ascuas y con todas las expectativas de ver qué más nos depara en el futuro, qué más tiene para nosotros. De verdad tengo muchas ganas de ver que esto crezca hacia el mejor lado, ya que creo que es una herramienta muy poderosa, pero igual que todas las herramientas pueden ser utilizadas de manera ambivalente, ¿no? Entonces depende de nosotros sacarle el mejor jugo y depende de nosotros hacer lo mejor posible con este tipo de herramientas tan poderosas. ¿Algo con lo que quisiera cerrar este segmento, Conde? Que si tienen a las manos una inteligencia artificial lo usen bien, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí. Ojalá que quien sea que esté encargado de todo este tipo de cuestiones, en la parte técnica, en la parte de programación, en la parte de legislación, hagan de verdad su mejor trabajo, su mejor esfuerzo para que todo esto quede en buenas manos y sea igual que cualquier herramienta, pueda y deba de ser usado de la mejor forma, ¿no? Sí, o sea, siempre y cuando, como dicen, todo con medida, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.